Aquí sigo, es el último video que grabo hoy. Les prometo que en el siguiente me verán con otra llama. Hoy vamos a hablar en esta clase, videoclase, sobre las especificaciones que hay que tener en cuenta cuando lo que se analiza es un tipo penal culposo. De entrada, ya sabemos ahorita que los tipos penales culposos no tienen intención. Normalmente se viola un deber de cuidado y por la violación de ese deber de cuidado se produce un resultado típico, lesivo y que se vuelve penalmente relevante. Hay dos sistemas de legislación en el mundo del derecho comparado, a saber, el numerus apertus y el numerus clausus. El numerus apertus significa que todos los delitos admiten forma de convicción culposa. Este sistema lo tiene, por ejemplo, España. Es decir, abrimos el Código Penal español y encontramos un catálogo de delitos con sus descripciones típicas, con todos sus elementos, pero no nos especifica si el delito puede ser cometido con dolo o con culpa. Es un numerus apertus, un sistema de números abiertos, donde todo puede suceder. Y el numerus clausus, que es el que se sigue en la mayor tradición latinoamericana jurídico-penal, significa números cerrados y lo que implica es que el Código Penal me va a especificar qué delitos pueden ser cometidos con culpa y solamente esos delitos van a admitir forma de comisión culposa. Les pido por favor que lean el artículo 19, 76 y 77 del Código Penal de la Ciudad de México. Estos artículos establecen este sistema de numerus clausus para México, específicamente la Ciudad de México, aunque opera así en toda la República, y los tipos penales específicos que pueden admitir forma de comisión culposa. Si no están aquí, no pueden admitir culpa. Ahora, ¿cuándo se viola un deber de cuidado? Se puede violar de distintas maneras. Por ejemplo, por imprudencia. La persona actúa de manera imprudente, no evita los peligros. Por ejemplo, un piloto que decide volar aún habiendo una tormenta eléctrica y habiendo una recomendación de suspender vuelos. El piloto dice, bueno, yo tengo un avión perfecto, es súper moderno, tengo buenos sistemas de comunicación, no va a pasar nada, y sucede. Hay una imprudencia, no se evita el peligro, ¿no? Hay una actitud temeraria, digamos. Aquel que conduce un Ferrari a 200 kilómetros por hora en periférico a las 4 de la mañana es imprudente, ¿sí? Entonces se viola un deber de cuidado por actuar sin la prudencia debida. Pero también se puede violar un deber de cuidado por negligencia, es decir, omitir lo que tendría que hacer para evitar esos peligros. Por ejemplo, cuando se sale a carretera, hay que revisar, obviamente, que todos los niveles estén adecuados y además el aire de las llantas, porque con el rodar en carretera se mantiene una velocidad constante que suele ser arriba de 80 y esto va implicando que al ser plástico la llanta, con esa fricción va generando calor y se va a expandir. Entonces, si la llanta está un poco arriba del aire indicado, hay un riesgo de que explote la llanta y se salga. Entonces, cuando una persona no revisa las condiciones del vehículo antes de salir a carretera y sucede un accidente con resultados para terceros, hay una negligencia evidentemente. Por impericia, que puede ser en el arte, oficio o profesión, esta violación al deber de cuidado se da por falta de sabiduría, de experiencia. Yo hace tiempo vivía en una casa y al lado estaban remodelando la casa de mi vecina y un día salgo al patio y tenía una fuga de agua en una toma de una llave que había ahí. Entonces, bueno, como al lado estaba lleno de gente trabajando, fui y les pregunté si había algún plomero. Me dijeron, sí, yo soy plomero. Oiga, pues venga, ya échale un ojito a mi llave. El tipo trabajó 3 horas, hizo un montón de ruido, me toca, me dice, ya está. Y cuando salgo, efectivamente, ya no goteaba la llave, pero tenía un hoyo en la pared. Le dije, oiga, ¿qué hizo? No, es que tuve que romper porque adentro tenía la fuga y le cambié el tubo y no sé qué. Pues sí, pero ya tenía yo un hoyo en la pared.
Afortunadamente estaba lleno de albañiles, fueron y me resanaron el hoyo. Pero eso es una violación a un deber de cuidado, ¿sí? Por inobservancia de los reglamentos o deberes, todas las infracciones de tránsito entran aquí y algunas otras actividades de riesgo que requieren ser reglamentadas. Me están encantando las videoclases. Entonces, cuando una persona incumple lo que establece el reglamento, sabiendo que está violando un deber de cuidado, pero confiando en que no va a pasar nada, evidentemente hay una culpa. Por ejemplo, los policías muchas veces no tienen las precauciones debidas que señalan los protocolos para el manejo de sus armas. Entonces, no sé si han visto en los centros comerciales unos tambos altos, rojos, que están con arena o con grava. En centros comerciales se utilizan para sofocar incendios, pero en todas las procuradurías, en todas las agencias del Ministerio Público suele haber uno de estos contenedores en ciertas áreas donde accesa gente armada, básicamente policía. Cuando un policía ingresa a alguna de estas áreas, tiene que descargar el arma y tiene que hacerlo dentro de ese bote. Por si hay algún mal manejo o lo que sea, la grava, la arena, va a contener el impacto de la bala. Cuando yo era su procurador, en una ocasión estaba yo en mi oficina, tenía yo todo un piso y mi oficina estaba hasta el fondo. Y en la mera entradita teníamos un policía, era una especie de recepción donde llegaba la gente, pedía informes y de ahí se le canalizaba, ¿no? Ya sea nuestra área o alguna otra área de la Procuraduría. Había algunas personas esperando a ser atendidas y de pronto yo en mi oficina hasta el fondo escucho un disparo. Lo siguiente que sucedió fue que entraron mis escoltas y me pusieron contra el piso y me cubrieron con su cuerpo y yo no hallaba cómo quitármelos de encima y les decía, ¿qué está pasando? Usted no se mueve de aquí y tú ve a revisar y no sé qué. Entonces yo la verdad estaba desesperada por salir, no me dejaron, qué bueno, y cuando finalmente pude salir, ¿qué fue lo que sucedió? Llegó un policía municipal a hacer una puesta a disposición de un detenido. Como iba a ingresar, tenía que desarmar su arma en la entrada, por seguridad mía y de todos, nadie podía entrar armado. Y lo que pasó fue que lo hizo fuera de este contenedor. Entonces, descargó mal, no se percató, era una 38 Super la que él tenía, que son unas armas que tienen tiro arriba, una recamarita donde sube la balita, se aloja arriba y eso genera que el impacto sea mucho más ágil porque no sube desde el cartucho, sino que ya está alojado en la recámara. El tipo no se percató que traía tiro arriba, se le disparó el arma y ¿qué creen? Le rozó la pierna a una víctima que estaba sentada esperando a ser atendida. Afortunadamente, maravillas de la vida, la chava hacía mucho frío y la chava traía unas botas arriba de la rodilla de piel, una piel pura. Eso le salvó la pierna, porque el rozón le quemó la bala, pero no tocó su piel, la piel de su pierna. Entonces, bueno, después del susto y demás, pues obviamente hubo que proceder en contra del policía por la violación al deber de cuidado, ¿no? Son cosas tan básicas que no les cuesta nada, se llevan el mismo tiempo, pero muchas veces no lo hacen y se generan consecuencias en ocasiones que lamentar, ¿no? Bueno, el deber de cuidado debe ser generado por la situación típica. ¿Qué significa esto? No todas las personas debemos tener el mismo deber de cuidado frente a ciertas circunstancias. Por ejemplo, si yo manejo un coche, debo hacerlo sobre todo cuidando de no atropellar a alguien y de no chocar con otro coche. Pero si yo no manejo un vehículo, pues entonces no tengo que tener ese deber de cuidado en específico. Si soy un motociclista, tengo que tener otros deberes de cuidado muy puntuales. Si yo soy un valet parking, más que atropellar a alguien, lo que tengo que cuidar es no dañar a los coches que están bajo mi resguardo, ¿no? Entonces, el deber de cuidado depende de la situación típica. Zaffaroni, que ya saben que lo amo, pone un ejemplo maravilloso también y dice, ¿qué sucede si una persona usa lentes porque ve muy mal aún con los lentes? ¿Qué deber de cuidado tiene que tener al conducir un vehículo? Directamente no manejar. Ese es el deber de cuidado que debe tener. Entonces, esto va a depender del contexto.
Ahora, dentro de los elementos objetivos de la tipicidad, cuando hablamos de un tipo penal culposo, además de todos los demás que ya traemos, acuérdense, elementos permanentes y elementos ocasionales. Permanentes, sujeto activo, sujeto pasivo, acción, resultado y nexo, que cuando hablamos de un tipo penal culposo, el nexo no va a ser causal, como en los tipos penales de acción y dolosos, ni va a ser un nexo de evitación como en los tipos penales omisivos. Aquí se llama nexo de determinación y ahorita lo voy a explicar. Además de esos elementos, y si el tipo penal tiene un elemento ocasional que puede ser descriptivo o normativo, ¿qué tengo que analizar? Básicamente dos cosas. La primera, la violación de un deber de cuidado, y la segunda, la imputación del resultado de manera objetiva. La violación del deber de cuidado. Tengo que hacer un análisis minucioso en el caso en concreto para saber cuál es el deber de cuidado que debió tener el autor del delito, cómo debió actuar y cómo actuó en realidad. Si, por ejemplo, es una persona que iba conduciendo en estado de ebriedad, ¿qué deber de cuidado debió tener? Pues efectivamente no manejar bajo estado de ebriedad. ¿Cómo actuó? Le valió gorro, se echó la botella de vodka, salió y manejó hasta su casa y chocó. Entonces, hay que tener claridad de cuál es la violación al deber de cuidado específico. Segundo, imputación del resultado de manera objetiva. La violación del deber de cuidado tiene que ser determinante del resultado. Partimos en la vida en general de un principio de confianza, en el cual vamos confiando un poco en el otro para ciertas responsabilidades o ciertas reacciones. Por ejemplo, cuando a ustedes se les asigna un profesor, ustedes confían en que ese profesor tiene los conocimientos especializados necesarios para impartir la materia. Cuando no es así, puede ser un muy buen profesor, pero en otra área y la materia que le dieron no es precisamente su fuerte, se vulnera ese principio de confianza. ¿Qué pasa en la vida cotidiana? Si yo voy manejando un vehículo y va una mamá con su hijo sobre la banqueta y lo trae de la mano, yo confío en que el niño no se me va a aventar a la calle porque va con un adulto que lo va cuidando. Cuando esto sucede, se rompe el principio de confianza. Entonces, lo que les quiero decir y quiero que tengan muy claro es que siempre para que haya un tipo penal culposo, tiene que haber una violación a un deber de cuidado. Si no se viola ningún deber de cuidado, no hay tipicidad directamente. Pero no siempre que se viola un deber de cuidado, eso determina el resultado. Y ese es el segundo requisito. Ejemplo, voy en el periférico a 120 kilómetros por hora conduciendo mi camioneta. El límite es 80. ¿Violo un deber de cuidado? Sí, estoy excediendo el límite de velocidad. Pero paso por debajo de un puente y saliendo del puente me cae un tipo en el parabrisas y lo mato. Alguien que se quería suicidar. ¿Violé un deber de cuidado? Sí, sí lo violé. ¿Determinó el resultado? Esa sería la pregunta. ¿Puedo imputar el resultado objetivamente a la violación de ese deber de cuidado? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es invertir el análisis, regresar un poquito. El límite es 80, yo iba a 120. Si hubiera ido a 80 kilómetros por hora, ¿el resultado cambia? La respuesta es no, porque yo no voy manejando en periférico pensando en que la gente se me puede aventar de los puentes. Entonces, hay una violación a un deber de cuidado, pero eso no termina determinando el resultado. Por lo tanto, se rompe la tipicidad, porque esto es lo que me va a determinar si hay o no un nexo de determinación. Si no hay nexo de determinación, como si en los tipos penales de acción dolosos no hay nexo causal, o en un tipo penal omisivo no hay nexo de evitación, pues no hay tipicidad, porque la acción no fue la que ocasionó el resultado. Otro ejemplo. Voy a seguir conmigo. Yo tengo una bici, me gusta mucho andar en bici urbana, y hay especificaciones en reglamento de tránsito para los que andamos en bici.
Por ejemplo, hay que usar casco, no puedes ir sobre banquetas, tienes que ir en la acera. Si vas sobre avenidas donde no hay carril bici, ciclovía, el carril de baja, dice el reglamento, es el destinado para bicicletas, aunque esto realmente no se respeta. Y hay que usar chaleco reflectante. Supongamos que yo voy en mi bicicleta aquí por mi casa, voy al Oxxo, voy sobre la acera, traigo mi casco, pero no traigo el chaleco reflectante. Doy vuelta en una esquina y lo que me topo es un viejito de 80 años que en lugar de ir en la banqueta va en la calle, ¿sí? Y además tiene coronavirus. Entonces, lo que hago es atropellarlo con mi bici y como el señor ya es muy viejito y tiene coronavirus y muchos otros padecimientos, le da un infarto y se muere. Vamos a analizar si se dan los elementos. ¿Violé un deber de cuidado? Sí violé un deber de cuidado, que fue no traer el chaleco reflectante. ¿Eso determinó el resultado? Si yo hubiera traído el chaleco, ¿el resultado cambia? No, no cambia. Porque de todas maneras el viejito hubiera ido en una zona que no es para peatones y yo igual lo hubiera arrollado. Entonces, se rompe la tipicidad. Aún habiendo una violación a un deber de cuidado, ¿por qué? Porque eso no determinó el resultado, ¿sí? Esto es interesante. Muchas veces esto no se analiza dogmáticamente en las agencias del Ministerio Público e inclusive por parte de algunos jueces. Porque como siempre les digo, el derecho penal es muy claro, pero hay pocos penalistas que manejen la dogmática y también hay muy malos abogados, eso hay que decir. Y bueno, dentro de los elementos subjetivos del tipo culposo, pues no hay dolo evidentemente, solo hay culpa y la culpa es como la conocemos, con o sin representación. Con esto espero quede claro el análisis específico de la tipicidad en tipos penales culposos. Terminaríamos con esta parte por cuanto hace al elemento tipicidad y avanzaríamos al siguiente elemento presupuesto típico del delito, que es la antijuridicidad. Adiós, bonita tarde, besos otra vez, sin coronavirus. Ven aquí, chiquito. Les voy a presentar a mi perro. Ven. Saluda a mis alumnos que quiero tanto, ándale. Diles hola, hola. Adiós.